Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Luego de más de 20 años de tragedia chavista, no queda ninguna duda de que Chávez y su socialismo del siglo XXI han resultado una verdadera catástrofe. La Venezuela antes del chavismo no era perfecta, pues estaba llena de problemas y deudas sociales pendientes, pero era un país que recibía migrantes y no que exportaba migrantes. Era una nación de oportunidades, de posibilidades para el emprendimiento y sobre todo de tolerancia y respeto entre quienes piensan distinto. Chávez y sus seguidores destruyeron ese país. Hoy Venezuela no es identificada por nuestras bellas mujeres ni por el talento humano capacitado. Gracias a Chávez y sus secuaces, hoy Venezuela es reconocida no solo por la mayor migración en tiempos de paz de la historia de la humanidad, sino que también es reconocida por el narcotráfico, el apoyo a la guerrilla, la corrupción y ahora también por enchufados disfrazados de sapo, como el caso de Alex Saab. A pesar de todo, la tragedia que el chavismo ha significado aún tiene solución. Lo triste es que la oposición parece no entender el problema de fondo y sigue empantanada en sus intereses, caprichos y ambiciones. Pobre Venezuela. Hoy converso con Antonio Ledesma, dirigente de la oposición, sobre el despelote que reina en este sector político en Venezuela. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con Antonio Ledesma, destacado dirigente de la oposición, actualmente por supuesto en el exilio, ya que es un perseguido político del régimen chavista. Antonio, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. No, gracias a ti, Darwin. Es un placer tener esta oportunidad para intercambiar ideas que aspiramos sean de interés sobre todo para todos los venezolanos que te siguen en muchas partes del mundo. Antonio, comencemos con la situación actual de la oposición. Yo estoy verdaderamente preocupado por la situación actual de la oposición, pero quiero escuchar tu apreciación como participante de esa oposición. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que el régimen de Venezuela logró infiltrar los cuadros opositores y se han generado distorsiones. Aquella oposición que logró superar desencuentros y consolidó una plataforma unitaria, por ejemplo, que hizo posible la extraordinaria victoria de diciembre del 2015, dio lugar a que los cubanos, que son los que realmente manejan esas tácticas y estrategias a favor de Maduro, resolvieran infiltrar la oposición. Y por eso vemos que desde el 2015 para acá, como se dice coloquialmente, nos damos pie con bola, se han cometido errores, hubo el secuestro de la conducción opositora, del llamado G4, que ahora están allá en la soledad de sus errores. Ahora, la idea no es quedarnos escarbando y escarbando o resollando por la herida. Yo creo que lo que tenemos es que ver cómo se corrige esa situación y la única manera es conversando.
Yo digo, no es posible conversar, no es posible hacer un cara a cara, primero para hablar con toda la confianza, porque aquí lo que hace falta es confianza entre nosotros mismos. No puede haber una conducción atinada si hay entre nosotros cartas escondidas. Por eso he dicho que la oposición no se reduce a que congelemos nuestras imágenes en un retrato, porque hay muchas fotografías que presentan las llamadas plataformas unitarias, actos en el aula magna de la UCB, actos en el Teatro de Chacao, pero después que se hacen esas fotografías, cada quien sale con un puñal a herir por la espalda a los que son supuestamente nuestros propios compañeros. Ahora que estoy leyendo mucha historia, porque estoy escribiendo un libro sobre la vida de Carlos Andrés Pérez, me encuentro cómo después de las diferencias que surgieron después del trienio Adeco que encabezó Rómulo Betancourt, las intrigas que sembraron entre Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt, las discrepancias que surgieron entre los adecos y los comunistas, los urredistas, los copellanos que se quedaron en Venezuela, más los que estaban en el exilio, habían allí disparidades, se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión que mientras estuvieran desunidos iba a permanecer o a prolongarse la dictadura de Pérez Jiménez. Esta es una hora en que vale la pena que nosotros hagamos un cara a cara y logremos despejar dudas. Yo no estoy diciendo que a los partidos que están, por ejemplo, en el G4 los coloquemos en el patíbulo, o que esos dirigentes los fusilemos o que los llevemos a la horca. No, simplemente digo, uno, que con sectarismo no vamos a tener buenos resultados. Dos, si seguimos aplicando los mismos métodos, vamos a tener las mismas conclusiones que lamentablemente forman parte de un balance absolutamente negativo, que además es contrastante porque es una paradoja que lleva a mucha gente a preguntarse en el mundo cómo es posible que se mantenga el esperpento de Maduro en el poder sobre un país que ellos han destruido, donde la economía está en bancarrota, donde la gente está en la pobreza, donde es un régimen que además se le acusa de ser narcotraficante. Yo no he visto ningún régimen que tenga sobre sí tantas malas noticias como las denuncias del Pollo Carvajal, las denuncias del Tuerto Andrade, el ladronismo que ha tenido lugar en Venezuela, la orgía financiera, el tráfico de drogas, las relaciones con el terrorismo, las andanzas con todas estas bandas que pululan en Venezuela, el ELN, la FARC, las megabandas, y sin embargo allí están usurpando el poder simplemente porque se aprovechan de los dislates cometidos por una dirigencia que no ha tenido una buena conducción. Ahora, Antonio, yo coincido contigo. Se necesita una oposición unida. Se necesita que ustedes, los líderes de la oposición, se sienten, conversen, actúen. De hecho, después del 21 de noviembre, yo he sido parte de aquellos analistas, periodistas, como queramos llamarlo, que han tratado de vender esa idea. Pero además yo creo que necesitamos una figura de autoritas, esa figura fuera de los partidos que logre unirlos, porque yo te soy sincero, Antonio, yo no creo que ustedes se puedan sentar a reunir si no hay alguien que los convoque. No, yo creo que hemos tenido grandes oportunidades. Te puedo decir de personajes como Felipe González, que es un lujo, porque para mí es uno de los estadistas más sobresalientes no solo de Iberoamérica, sino del mundo. Hemos tenido también la quiesencia y la buena voluntad del presidente Pastrana, y hemos tenido la buena voluntad de la treintena de expresidentes que están reunidos en el grupo de ideas que coordina el doctor Asdrúbal Aguiar. Hemos tenido mucha gente que se ha ofrecido como moderadores, pero el problema es que esa gente también está como acusando hastío, porque lo que observan es como una rebelión en la granja, y lo que observan es como una rochela, un desorden que pone en duda la prestancia, la seriedad, la responsabilidad de nosotros mismos. Y por lo tanto yo creo que aquí es indispensable una autocrítica. ¿Qué hemos hecho mal? Porque algo irregular, algo inadecuado hemos debido estar haciendo para que tengamos estos malos resultados cuando hemos tenido todas las oportunidades del mundo para salir de la tiranía de Maduro. Y en segundo lugar, el convencimiento de que ni solos podemos, y por eso invocamos la participación de la comunidad internacional, ni desunidos podemos. No podemos desunidos porque el que monta fiesta cada vez que ve este relajo es el propio Maduro,
porque si alguien está abollado, si alguien está aporreado, si alguien no tiene ni legitimidad de origen, ni legitimidad de desempeño, ni el más mínimo prestigio, ni la más mínima obra que mostrar, porque no tiene gestión, es Maduro. Pero por supuesto, dividir reinarás. Y por eso me parece insólito que no hagamos el esfuerzo de ver cómo resolvemos el tema de la dispersión. Si en política lo que uno ha aprendido de todos estos libros que están aquí a mis espaldas, de Winston Churchill, de Rómulo Betancourt, de Carlos Andrés Pérez, del propio Simón Bolívar, es que la política impone que tengamos la capacidad de conversar hasta con nuestros más enconados adversarios y dejar de lado ese talonario de factura con que mucha gente anda caminando con un talonario de factura debajo del brazo para cobrarle algún agravio a algún dirigente. No, yo creo que en este momento no se trata de meter la basura debajo de la alfombra, no me refiero a eso, me refiero a que hay que posponer diferencia, divergencia, para privilegiar la obligación suprema de cada uno de nosotros, que es acordarnos en una agenda mínima. Y para mí el punto fundamental, esencial, medular de esa agenda mínima es que todos hagamos un esfuerzo para luchar por la libertad de Venezuela. Mientras aquí esté rondando el fantasma de la ambición personal y los dirigentes estén como metidos en un cuarto forrado de espejo, viéndose a sí mismos en el espejo con una banda presidencial, delirando con la candidatura presidencial, eso va a ser una piedra en el zapato que no nos dejará caminar con rumbo a la verdadera unidad. Aquí hay que dejar de lado las ambiciones personales, por más legítimas que sean, y privilegiar el objetivo supremo, que es lograr primero la libertad de Venezuela. En segundo lugar, instalar un gobierno de transición por unos 2 años. Y en tercer lugar, recuperar la economía, las finanzas, la moneda, el tejido social, sacar de la pobreza y de la hambruna a los millones de venezolanos, preparar el retorno progresivo de los 7 u 8 millones que estamos en la diáspora, mientras se va dando el proceso de reconstrucción de la infraestructura, todo lo que son autopistas, carreteras, puentes, sistemas de riegos, acueductos, sistemas eléctricos, plantas físicas de hospitales, plantas físicas de escuelas, el relanzamiento de la industria petrolera con una agencia nacional de energía, reconstituir la base de la educación como la verdadera fuente de riqueza, de talento humano para Venezuela, y después elecciones libres, y que gane quien gane, todos tengamos la oportunidad de apoyar, de respaldar al que el pueblo elija como presidenta o presidente de Venezuela. Antonio, después del 21 de noviembre, ¿ha habido contactos, ha habido reuniones, hay interés de los distintos sectores de la oposición? Sí, ha habido manifestaciones, pero una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que hagamos. No se trata de decir vamos a unirnos si de verdad no hay una disposición efectiva a lograr esa unidad. Antonio, tenemos que hacer una pausa. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos del tema de los infiltrados, porque siempre en tus mensajes, tanto en este programa como en mensajes en tus redes sociales, hablas de erradicar, de anular a los infiltrados. Yo quiero que me digas quiénes son los infiltrados. Hagamos una pausa, ya regresamos. En tus mensajes a través de las redes sociales y en este programa mismo hiciste mención a los infiltrados en la conducción opositora. ¿A quién llamas infiltrado? Dame nombre y apellido. Dime alguno que le diga a la gente, bueno, perfecto, tenemos que anular a este personaje. Bueno, mira, hay para escoger. Tú tienes razón cuando es necesario precisar. Por ejemplo, son infiltrados los diputados que de la noche a la mañana se quitaron la franela de la unidad y se pusieron el sombrero o la cachucha de aliados del PSUV. Ahí está una fracción de diputados.
está Parra, está Brito. Pero esos son los alacranes, ya todos esos tenemos identificados. Bueno, está bien, pero están allí Claro. en esa familia de la desvergüenza de los infiltrados. Dos, cuando la gente pregunta, bueno, ¿quiénes son? Bueno, pero usted no está viendo que Maduro le quitó los símbolos a varios partidos políticos y se los entregó a dirigentes que estaban formando parte de esos mismos partidos políticos. Una persona que acepte ese encargo de Maduro de asumir la conducción de un partido por obra y gracia de una sentencia cocinada en un sistema judicial que controla Maduro, está haciendo el papel de trompo servidor del régimen de Maduro. Eso para mí son infiltrados. De allí que allí están los nombres. La gente puede escoger cualquier nombre. Y en el actual G4 hay infiltrados. Bueno, fíjate que allí hay gente que han tenido un papel que por lo menos llama poderosamente la atención. Por ejemplo, acordarse con Maduro para designar tras bastidores los rectores de un Consejo Nacional Electoral es hacer el papel de colaboracionista de Maduro. Porque esa composición se hizo a espaldas de un gobierno de transición que ese propio G4 concibió. El G4 fueron los usufructuarios del llamado gobierno parlamentario de transición. Se repartieron embajadas, se repartieron directivos en monómeros, en otras empresas del Estado. ¿Cómo se explica que quien hasta no hace mucho tiempo era, por ejemplo, el canciller de Guaidó o el que era embajador de Guaidó en Colombia, de la noche a la mañana dejan de ser embajadores y se postulan como candidatos para participar en unas elecciones que nosotros estamos reputando como irregulares? Porque mal pueden haber elecciones democráticas tuteladas por un régimen que no es democrático, sino que es dictatorial. Y por otra parte, ¿cómo se explica que quienes han formado parte del gobierno interino por parte de estos 3 años, que mal que bien han saboreado las mieles de ese poder circunstancial, localizado o virtual, como lo han querido llamar, en vez de pedir que cese el gobierno de Maduro, están pidiendo que cese el gobierno de la transición? Para mí eso es un acto que descuadra con lo que tiene que ser la verdadera unidad. Esa unidad que se puso de manifiesto el 23 de enero del año 2019. Por eso cuando a mí me dicen que en Venezuela no ha habido unidad, no, si ha habido unidad de sobra. Es como cuando tú te sacas el premio en una lotería y como buen padre de familia tú debes usar ese dinero para la casa, para la salud, para la educación, para mejorar las condiciones de tu familia. No, lo malbarata. Pues bien, hemos tenido una unidad a borbollones. Ha habido un derroche de unidad y lamentablemente esas coyunturas en las que hemos tenido unidad se han malbaratado, se han utilizado. Ahora, Antonio, tú mencionaste 2 hechos: la elección del CNE y aquellos llamamientos que se hacen para acabar con el gobierno de transición. Los dos tienen que ver con Enrique Capriles. ¿Tú crees que Enrique Capriles es un infiltrado en la oposición? Pues yo creo que si no lo es como tal, de una u otra manera, baila al son que le gusta escuchar a Maduro. O lleva el ritmo que está o trata de imponer Maduro. Eso, por ejemplo, deben de hacer lobby en Europa para promover diálogos y para promover salidas electorales, cuando bien se sabe que en Venezuela no se puede hablar de elecciones libres porque tenemos un régimen tiránico. Y a mí no me van a tachar de autoritario. Yo soy un demócrata de la cabeza a los pies. Yo comencé en la política a los 13 años y comencé participando en una elección de centro de estudiantes. Sé lo que es elegir un delegado de curso, sé lo que es debatir con las minorías para asignarle cuotas a las minorías en una comisión electoral para elegir un centro de estudiantes. Esa es la vida democrática. Y como soy un demócrata carta cabal, es que estoy absolutamente persuadido de que en Venezuela, mientras persista este régimen que secuestra las instituciones públicas, no podemos hablar con propiedad de unas elecciones libres y soberanas. Y creo que se le hace el juego a Maduro cuando caemos en estas contradicciones de la noche a la mañana. Este G4, por ejemplo, dijo en diciembre del 2020 que no habían condiciones para ir a las elecciones parlamentarias. Pues bien, ese mismo G4 abandonó ese discurso y semanas después comenzaron a promover elecciones regionales de gobernadores y de alcaldes. ¿Y qué tenemos?
tenemos el mismo resultado del año 2017. Por eso, cuando alguien dice, ¿por qué no hemos salido de este problema? ¿Por qué seguimos tropezando con la misma piedra? Porque no hemos rectificado. Fíjate que en el 2017 tuvimos 4 gobernaciones y ahora en el 2021 4 gobernaciones. ¿Qué han dicho los titulares de esas gobernaciones? Que en vez de reconocer a Guaidó, reconocen a Maduro porque Maduro es el que atiende el teléfono en Miraflores. Pues bien, eso, aunque le demos la vuelta, aunque lo tratemos de verbalizar a los efectos de no dar a entender de que se están arreglando con Maduro, lo que la gente entiende es aquello de que el pan pan y el vino vino. Se están entendiendo con Maduro y están dejando de lado el gobierno de transición. ¿Quiénes son los que están jugando la desunión? Nosotros. A nosotros nos van a calificar de radicales, nos van a calificar de antiunitarios porque hemos hecho observaciones, porque dijimos que no era conveniente el diálogo de Barbados, porque hemos dicho que ese diálogo de México iba a ser pan para hoy, hambre para mañana, y simplemente Maduro se iba a aprovechar de ese diálogo para ganar tiempo, porque hemos dicho que una elección regional no vamos a sacar la carta fundamental que todos estamos aspirando a colocar en la mesa de negociaciones, que es una verdadera elección que permita que Venezuela recupere su libertad. Y lo que hemos dicho, entre otras cosas, que el tema de la intervención internacional es indispensable porque en Venezuela la lucha no se reduce a un pleito entre Maduro y Guaidó, sino que la lucha en Venezuela está dada por un eje del mal que apoya a Maduro, como Rusia, como Turquía, como China, como Irán, como Cuba, que tienen bases misilísticas en Venezuela, que tienen bases de lanzamiento de misiles, que tienen tanques blindados, tanques de guerra, fusiles, y además el otro borde de ese eje del mal que lo constituyen las megabandas, los pranes, los grupos de la narcoguerrilla del ELN y de la FARC. Y si no, fíjate, ¿por qué tienen preso al doctor Tarazona? Tienen preso a Javier Tarazona porque se atrevió a presentar un informe documentado que da cuenta de que por lo menos en 19 estados de Venezuela hay comandos establecidos del ELN. Y eso es tan cierto que Venezuela se convirtió, por obra y gracia de Maduro, en la guarida, en la madriguera de todos estos bandidos que han sido dados de baja en territorio de Venezuela, o los que están manteniendo en ascuas a territorios como el de la Arauquita, la Victoria, en el eje del Pedemonte Llanero de Arauca y Apure, o los que tienen allí sometidos a una zozobra a los habitantes de Barrancas del Orinoco, que son estos grupos de Gentil Duarte, del ELN, que se disputan el control de las rutas del narcotráfico. Ahora, Antonio, yo no soy infiltrado, ni me estoy arreglando con Maduro, pero yo creo que el gobierno interino no puede continuar. El interinato fracasó. El interinato solo sirvió para llenar de dinero a una cuerda de vivos y de delincuentes que bajo la lucha o bajo el amparo de la supuesta lucha por la democracia, ellos se han hecho de fortunas inmensas y viven en el exterior a todo trapo. ¿Tú crees que Guaidó debe continuar? ¿Tú crees que el interinato debe continuar? Este gobierno, tal vez como concibió, ya murió. Ese gobierno parlamentario, además, que no existía en la Constitución Nacional. Eso fue una desnaturalización de la figura del gobierno interino. Una cosa es la continuación de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué yo sí apoyo la continuidad de la Asamblea Nacional? Porque para mí la asamblea que se dio Maduro en el 2020 es irrita. Esa asamblea que preside Jorge Rodríguez no tiene legitimidad de origen. Eso fue un fraude. Y creo que en vez de un gobierno interino parlamentario debe haber una presidencia temporal que sirva para unir a los venezolanos y luchemos por un objetivo que es la libertad de Venezuela. Pero mientras Guaidó siga hablando de elecciones presidenciales libres, mientras allí sigan hablando de entenderse con Maduro porque hay que cuidar un pedacito de la torta, que llámese en este caso el pastel de una gobernación, una alcaldía, la verdad es que no vamos a salir de este régimen. Yo sí creo, y tengo razones para pensar de esa manera, que si aquí se le da el paro a la lámpara, y aquí hay una recomposición de la conducción opositora, Maduro sale. Aquí lo que se necesita es una conducción que tenga el foco puesto en donde hay que apuntar, que es a la liberación de Venezuela, aprovechar el colosal respaldo internacional que tenemos y también saber capitalizar o conducir la capacidad de resistencia de los venezolanos, porque si algún pueblo ha resistido es el venezolano. Lo que ocurre es que ha estado esa lucha mal capitaneada. Y cuando tú tienes un alto mando infiltrado, cuando tú tienes un alto mando donde se deciden las estrategias, que se filtran los acuerdos o las conclusiones,
Y el primero que se entera es Diosdado Cabello o Maduro, por supuesto, que tiene la mitad de la batalla perdida antes de dar la pelea. Y por eso creo que aquí lo que necesitamos con urgencia es que haya la determinación de tratar de despejar incógnitas. Vamos a decirnos las cosas de frente. Si hay que sacarse la madre, lo hagamos, pero de frente. Que pongamos orden en este relajo, que es precisamente lo que no permite que haya una dirección política que tenga estrategia, que tenga coherencia y que esté libre de toda sospecha. Antonio, dos preguntas finales. La primera, ¿tú crees que Guaidó perdió la brújula, extravió la brújula, porque pareciera que está haciendo cosas que no tienen sentido y ha perdido capacidad de convocatoria? El fracaso de la marcha del 12 de febrero es evidente. Y dos, si la negociación en México no es el camino, ¿cuál es el camino para poder sacar a Maduro, como tú acabas de decir? Es que un diálogo per se no es malo. Creo que el error es que ese diálogo en Venezuela no tenga interlocutores que de verdad respalden el objetivo supremo de los venezolanos, que es la libertad del país. Revisa uno por uno los que forman parte de la mesa de diálogo en representación supuestamente de la oposición. Allí hay intereses encontrados. Allí hay intereses que nada tienen que ver con la libertad de Venezuela. Mientras haya gente que estén cuidando su interés personal, allí nadie se va a atrever a firmar un documento en el que le digan que Maduro es gordo, por ejemplo, porque se sentirá Maduro ofendido. Eso está claro y creo que me estás entendiendo lo que estoy diciendo y espero que los que me están escuchando también tengan las mismas. Lo entiendo perfectamente. Guaidó perdió la brújula desde que se dejó secuestrar. A él le quitaron la brújula del bolsillo y por eso la brújula, en vez de apuntar hacia el cese de la usurpación, apuntó fue hacia una batalla llamada la Batalla de los Cambures, allí frente a la Carlota, el 30 de abril. Y la brújula, en vez de apuntar hacia... Pero cuando señalas el 30 de abril, estás culpando a Leopoldo López directamente, que fue el cerebro de ese fracaso. Bueno, creo que el mismo Leopoldo ha asumido su responsabilidad, por lo menos lo ha dicho públicamente. Y luego perdió la brújula cuando se fue a sentar en una mesa de diálogo en Barbados. Y allí lo pusieron como en una zaranda, le dieron vuelta y vuelta y vuelta. Fíjate que ese diálogo se prolongó desde mayo hasta octubre de ese año. ¿Qué logró Maduro? ¿Qué lograron los asesores cubanos con el diálogo de Barbados? Utilizando la buena voluntad del Reino de Noruega con la fórmula del diálogo, desmontar las movilizaciones. Y por eso, en vez de un diálogo en México, o dicho de otra manera, tú puedes mantener un diálogo en México y en Barbados, pero con la calle encendida, presionando como lo hacía Mandela. Mandela dialogaba con el señor de Klerk, pero no paraban las protestas de calles en Sudáfrica. Había una gran presión de calle. ¿Qué logró Maduro? Desmontar las movilizaciones de calle y desaprovechar ese capital, que se desaprovechara ese capital tan grande que recibió Guaidó. Mira, ni Bolívar, cuando Bolívar fue a Inglaterra a buscar el apoyo del señor Pitt, con el que tenía puente el generalísimo Francisco de Miranda, ni Miranda a su vez, cuando intentó las primeras invasiones en 1806, la de Bolívar fue el 4 de junio de 1810, cuando fue a Inglaterra con López Méndez y Andrés Bello. Ninguno de ellos pudo acaudalar tanto respaldo como el que logró Juan Guaidó. No sé si me estoy explicando. Ni Bolívar ni Miranda lograron tanto respaldo internacional para liberar a Venezuela, para la independencia de Venezuela, como la que logró. Ahora, Antonio, si Guaidó perdió la brújula y se dejó secuestrar, ¿merece seguir como presidente interino o temporal? Bueno, ese es un tema que tiene que ver con el reconocimiento. A Guaidó le queda el reconocimiento que todavía le dan algunos gobiernos democráticos del mundo, que no son desdeñables. El caso de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, Canadá, Inglaterra, Francia, etcétera. Pero todo tiene su final, como dice la canción. Él pudiera hacer un libro con fe de ratas. Y un libro con fe de rata, como lo he dicho en otras ocasiones, es cuando tú corriges algunos capítulos. Si él no está en capacidad de corregir esos errores que están escritos en la versión original, por supuesto, que terminará desapareciendo. Y será, por supuesto, muy lamentable porque él fue o representó una gran esperanza para todos los venezolanos. Cuando los venezolanos vimos a Guaidó empinarse en aquella tribuna improvisada el 23 de enero
del 2019 en la avenida Francisco de Miranda, cuando los venezolanos vimos las gigantescas manifestaciones que reciclaban las protestas del año 2014, del año 2002, 2003, 2004, cuando los venezolanos vimos a los congresantes de Estados Unidos ponerse de pie para aclamar a Juan Guaidó, cuando nosotros vimos al presidente Donald Trump haciendo el papel de portero, abriéndole la puerta de la Casa Blanca a Juan Guaidó, cuando lo veíamos reunido con los líderes del mundo, dijimos, bueno, aquí tenemos la gran oportunidad. Lamentablemente, todo eso se disipó, y se disipó porque él se dejó secuestrar, a él le faltó carácter, le faltó liderazgo para no dejarse encerrar en este cenáculo que lamentablemente desvirtuó la agenda que originalmente se puso de manifiesto y que logró que todos los factores, por más diferencias que tuviéramos unos con otros, nos pusiéramos a la orden de Juan Guaidó. Esas son las cosas que lamentablemente ocurren, pero ya no se trata de que pague uno o dos, sino que está pagando Venezuela, que sigue escarmentando este suplicio, este martirio de soportar a esta tiranía. Antonio, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por esta extraordinaria entrevista que hemos tenido hoy. Siempre la orden, ya sabes, arriba corazones. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otra interesante entrevista.